Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva sección de Israel a diario que llamamos Contexto. Hoy es viernes 6 de junio, 10 del mes de Sivan en el calendario hebreo y vamos a poner en contexto la crisis política que vive Israel, en momentos en que los partidos ultraortodoxos parecen decididos a empujar, a sumarse a las propuestas de disolución del Parlamento y fin de este gobierno, y al mismo tiempo cuando el primer ministro Netanyahu intenta impedir las elecciones anticipadas. Para comprender quiénes son los partidos ultraortodoxos, qué poder tienen, qué esperan, qué planean y todo lo que tiene que ver con esta crisis, hemos dialogado con Jack Drasinover, quien es experto en política israelí, analista y docente. Los invito a ver la entrevista. Shalom, Jack, bienvenido a Israel a Diario, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Roxana, el gusto es mío. Bueno, hablábamos de esta crisis política que vive por estas horas Israel entre el primer ministro Netanyahu, el gobierno, dentro de la coalición de gobierno, con los partidos ultraortodoxos. Y entonces queremos poner las cosas en contexto y preguntarte quiénes son estos partidos ultraortodoxos, cuántos son, cuáles son y qué distinciones hay entre cada uno de ellos. Entre los partidos hay que entender las ramas filosóficas del judaísmo ultraortodoxo y tuvieron una traducción política que voy a explicar de inmediato. Hablamos de dos ramas, lo que se llama la rama lituana, que en realidad apareció en el siglo XII, pero su función política interna en las comunidades en Europa, especialmente en Lituania, fue creada o planteada hacia alrededor del siglo XVIII. Esta rama que tuvo su actuación a través de su líder, el Gaón de Vilna, es decir, el rabino Shlomo Zalman, que tuvo su expresión ideológica en el hecho de que para expresar el judaísmo hay que expresar una visión muy ortodoxa basada en el estudio de la Torá. Esta es la primera rama, que después tuvo su traducción política en la Israel actual a través del partido de la Torá, la bandera de la Torá, que hasta el día de hoy sigue siendo el elemento central en cuanto al aspecto filosófico. Pero también en el siglo XVIII aparece otra rama, que es la rama jasídica, que es la rama que implica fundamentalmente que la expresión del judaísmo no tiene que darse solamente en el estudio de la Torá o el estudio estricto de los textos bíblicos, sino fundamentalmente en la vivencia, en la música, en la espiritualidad. Y eso permitió que una serie de personas, una masa de judíos que quizás eran menos adeptos al estudio, pudieran expresar su judaísmo de una forma distinta. Su expresión política actual es la de Agudat Israel. Ahora, estas dos ramas a nivel político han actuado en forma conjunta para presentarse a la Knesset. Solamente que siguen siendo dos partidos, instituciones totalmente distintas y con una visión independiente. El otro elemento es que estos partidos no son como los partidos políticos comunes que tienen una representación política que decide o una masa que los elige, sino son elegidos y Su dirigidos público. por el Consejo Rabínico. Mm, Y entonces la ah, situación se da de una tal forma que el Consejo Rabínico, que está creado por personas que están hacia los 92 o 93 años, son los que determinan y que a veces están desconectados de la actividad política. Y entonces esto es algo que hay que manifestar. Hace muchísimo tiempo que el sector sefaradí pensó que su actuación en el marco de los partidos ashkenazíes generaba una situación curiosa, que ellos masivamente eran más, pero las instrucciones las daba el judaísmo ashkenazí. Y entonces la aparición de Shas, que es la tercera fuente, hacia 1984, a través de la decisión del rabino Ovadia Yosef, creó una tercera rama que también sigue vigente y que tiene su expresión en la Knesset muy clara.
con 11 bancas en las últimas elecciones. Y es el judaísmo mayoritario desde el punto de vista, digamos, político. Lo que es importante es de que estos partidos, especialmente los dos primeros, empezaron con una visión de mundo antisionista y desde la creación del Estado de Israel, por razones de dependencia económica y también política en cierta medida, se convirtieron en partidos no sionistas. No tienen o no respetan los símbolos del Estado de Israel, no reconocen las autoridades, aunque están respetados en la Knesset, y es una contradicción difícil de Sí, entender para una persona que no ve y entiende las situaciones. Pero en la Knesset es el único fuente donde de política y entonces esto es elemento central. El tercer elemento, Shas, antes de entrar en la discusión con respecto a la actual crisis, eh, tuvo una actitud filosionista, vale decir, pasaron a ser también partidos no sionistas, junto con los partidos ashkenazíes, pero lo curioso del caso es que este partido Shas, por ejemplo, está representado en el Congreso sionista, con una facción política, a pesar de no declararse abiertamente sionista, y entonces son otros de los elementos que es difícil de entender, pero que les ha dado una perspectiva mucho más clara. Ahora, no hay que olvidarse que, a diferencia de los dos partidos primeros, parte importante del electorado de Jazz sirve en el ejército. Y aunque es un elemento parcial, esto es algo que hay que destacar también. Entonces, su ujú. posición frente al Estado de Israel es mucho más alejada de la visión ashkenazí en cuanto a ser Alanti. no sionista. Ujú. Ahora, antes de entrar en la situación actual, me gustaría preguntarte cómo fue avanzando la situación de estos partidos respecto al poder, a estar en el lugar donde se toman las decisiones en los distintos gobiernos israelíes. ¿Cómo fue aumentando el poder de los partidos ultraortodoxos a lo largo del tiempo? La mayoría de las elecciones a la Knesset, los partidos ortodoxos, especialmente Agudat Israel y el Tegel Torah, porque ya se creó recién en 1984, han estado en coalición con el movimiento laborista hasta el año 77, que fue el gran cambio en Israel Ujú, y que llevó a Begin y a Likud al poder. Y entonces hay un giro que se representa también en las posiciones más extremas con respecto a los temas de seguridad y fronteras. Y además por entender que el electorado de alguna manera es más nacionalista que su directiva. Vale decir, en muchos casos, sobre todo en el caso de Jazz, los dirigentes son más moderados que la masa. Y entonces, hoy día, en esta crisis, por ejemplo, le es mucho más difícil a Jazz tomar una decisión con respecto a salir de la coalición que llevaría básicamente a liquidar el gobierno y irnos a nuevas elecciones. ujú. Eh, y creo que esto es importante. Ahora, en los últimos años ha habido algo muy interesante y es, nuevamente, que la masa fundamentalmente está más ligada al gobierno del Likud, por considerar que quienes votan por el Likud son más tradicionalistas, y basta ver las fotografías o la cantidad de gente Sí, que aparece en las actividades sí. políticas del Likud de origen religioso. Algunos de ellos inclusive dicen claramente que se identifican con posiciones más extremas, pero que el Likud es el gobierno, es el movimiento que está en el gobierno y como tal les permite tener una acción más efectiva. Ah, creo que esto es algo importante en esta perspectiva. En el Jazz, por ejemplo, que de alguna manera tendría que estar junto a los partidos ashkenazíes, porque a pesar de haberse escindido del Ujú. judaísmo ortodoxo ashkenazí, sigue sus líneas muchas Sí. veces y está en un dilema muy claro, porque mientras está arrastrado, puede estar arrastrado a aprobar la disolución de la Knesset, eh, su, eh, su masa está en contra de eso. Y lo que es peor es que se vaya a nuevas elecciones con dos temas. Primero, que sea Jazz el que haya sido el causante, cosa Ujú. le traería un daño muy grande electoralmente, porque mientras durante muchos años
para la gente de origen sefaradí ortodoxo, esa era su única opción. En este momento también el Likud, por su visión más cercana a la religión, se aparece como una visión y eso es algo que preocupa mucho a la dirigencia de Jazz. Pero por otro lado, Jazz entonces no quiere ir a las elecciones y es el partido que tendría más que perder en esa perspectiva. Ujú. Pero al mismo tiempo tiene su propia postura respecto del tema del enrolamiento. Y ahora sí quiero preguntarte, ¿cómo se entiende o cómo nos podrías explicar esta postura de los partidos ultraortodoxos a decir no al enrolamiento? Eh, y además, ¿qué raíz histórica tiene? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por qué desde el principio hubo esta distinción? Creo que empezó fundamentalmente con con el pedido del liderazgo ortodoxo, especialmente Ashkenazí, que dijo en nuestras fuentes de estudio, vale decir, las yeshivot han sido destruidas en Europa, y entonces nosotros tenemos que entender que requerimos un proceso por el cual tengamos que aumentar la cantidad de jóvenes que estudian la Torá. Mm, Ben Gurión aceptó eso, pero planteó que se habla de 400 miembros de las yeshivot y les permitió todo el tiempo que se dediquen a estudiar la Torá, no servir en el ejército. Esto pasó un poco desapercibido por muchas razones, pero porque se pensó que era una cantidad muy pequeña. Esto subió en forma geométrica a partir del año 77, en donde el gobierno de Begin ya no exigió fundamentalmente una prueba de que la persona estudia la Torá, sino liberó a todas las personas que están en el marco ortodoxo, ujú, y entonces se convirtió en un fenómeno que también fue aceptado o por lo menos no criticado demasiadamente por el simple hecho de que eran factores importantes en las coaliciones. Y entonces, que era una condición muy clara, si un claro. partido que quería la visión ortodoxa no podía salir con una ley de este tipo, de enrolamiento, de obligatorio, que sí las otras partes de la población, y especialmente otro partido que no lo hemos mencionado, que no es parte de la ortodoxia, digamos, más firme, que es el sionismo religioso, que Ujú, sí cumple con los preceptos de la Torá y sí. también sirve en el ejército y trabaja, y entonces estamos acá frente a una situación muy compleja. O sea, un partido Lo que religioso no determinó la crisis. ortodoxo. Exactamente. El sionismo religioso es un partido ortodoxo, pero no Mm, básicamente en la marca Haridí, que es el más extremo de todos, ni sefaradí ni ashkenazí. Pero lo interesante es que la crisis realmente empezó con la última guerra, en donde se vio las necesidades concretas y el hecho de que, especialmente en el sionismo religioso, empezó a haber una crisis de pensamiento en el sentido de decir, nosotros servimos, los laicos también sirven, no hay ninguna razón por la que una persona no pueda estudiar la Torá y los textos bíblicos y además servir en el ejército. Y creo que esto desencadenó una crisis porque generó una reacción por parte de los rabinos ortodoxos, sobre todo las declaraciones de algunos rabinos, como el rabino Yosef, líder del liderazgo sefaradí, que planteó, no solamente estamos hablando de que la gente que estudia la Torá no vaya al ejército, sino nadie debe ir al ejército de los religiosos, o sea, inclusive aquellos que no estudian la Torá. Y esto es ujú, una situación realmente compleja, por cuanto hay una visión moral detrás de eso, si todos sirven, hay una ley de servicio militar obligatorio. Y el problema es de que en base a esta situación, eh, por primera vez aparece una crisis muy firme y exigió el judaísmo ortodoxo, especialmente Ashkenazí, que se dé una ley de enrolamiento. En realidad es una ley de no enrolamiento, que permite cuotas muy pequeñas y sobre todo hay una discusión interna, que por primera vez hay algo que no existió en estos partidos, y es la discusión entre políticos del sionismo Entre ortodoxo ellos jaredí. mismos. No, ellos y los rabinos. Es decir, Ah, mientras que ellos tienen criterio político, cuándo es claro. conveniente presentar algo y cuándo no, los rabinos están desconectados de esa perspectiva y ellos quieren una visión ideológica. Y esta visión ideológica habla claramente de dedicarse a estudiar la Torá en forma total, todo el tiempo. Ujú, Y eso genera presupuestos que hay que dar.
para que esto figure, se extrema también, se expresa también en la exigencia de estos partidos frente al gobierno, al partido del gobierno, Likud. Entonces se ve una situación compleja. Y otra crisis fascinante, que por primera vez hay una crisis, hay una discusión interna en el Likud, donde sectores importantes están en contra de esa ley de supuesto enrolamiento, expresan una visión totalmente distinta. Creo que el representante más importante es Yuri Edelstein, que es el jefe o el presidente de la Comisión de la De Knesset defensa y relaciones de exteriores. seguridad. Sí. Y entonces aquí, básicamente, estamos en un conflicto que puede tener una trascendencia central. La trascendencia va a ser quién se va a ver obligado a justificar el por qué apoyó la disolución de la Knesset. O sea que en este momento los políticos están en la disyuntiva de si quedar con una imagen de ser quien empujó a la caída del gobierno o quien empujó para que se logre el no enrolamiento de los ultraortodoxos. ¿Esas son las alternativas que tienen? Y en realidad hay una tercera alternativa, la alternativa de Netanyahu. Y yo creo que entiende, por tener un olfato político muy desarrollado, que estamos llegando prácticamente al fin del proceso por medio del cual puede evitar una elección. Y entonces me arriesgo a pronosticar que lo que él plantea es adelantar las elecciones cuando le sea cómodo y en la fecha que sea cómodo y a través del pretexto cual sea cómodo. Y bajo ningún aspecto puede favorecerlo el hecho de tener que ir a elecciones como consecuencia de la ley de arrolamiento, porque eso implica que sectores de Likud se opusieran totalmente a ese planteo. Entonces está buscando la fórmula de decir, ok, vamos a ir por otros temas, por ejemplo, seguridad de fronteras, que siempre ha sido un tema muy Ujú. favorable, O o, economía. o economía, que también, pero que en este momento tampoco es el fuerte. Solamente un caso que tenga la razón, y eso en las acusaciones de otros sectores que dicen esta guerra tiene una función política, y esto es discutible, pero es un hecho el que se plantea. ¿Hasta qué momento la finalización de la guerra puede llevar a nuevas elecciones sobre la base de qué tema? Y lo peor que pudiera pasarle a Netanyahu y también a ciertos partidos ortodoxos es justamente la ley de enrolamiento. Y volvemos al mismo hecho, al mismo aspecto, con respecto a cuál es la motivación de las masas de los partidos ortodoxos. Es Ujú. definitivamente, ellos también pueden sufrir electoralmente por plantear el tema dentro de las elecciones en lo referente a la ley de enrolamiento. Porque por primera vez ciertos sectores ortodoxos, no todos, tienen una opción fuera de la votación por esos partidos. Es decir, otros partidos que pueden amenazar Claro. básicamente esa base. Y creo que eso es algo que es nuevo en el sistema y creo que los rabinos están, digamos, viendo la posibilidad o viendo la situación por medio de la cual su presión a las masas, es decir, voten por Gimel, que es el término de Bodat Israel, uno de los partidos en realidad del Frente de la Torá, porque van juntos, pudiera definitivamente ser decisivo y mucha gente pudiera optar por otras opciones. Esta es la diferencia entre esta crisis actual y otras que ya tuvo Netanyahu con los partidos ortodoxos y que supo sortear con su olfato, como bien decías, y su cintura política. O sea, porque siempre se decía, los ortodoxos no tienen a dónde ir. Si hay elecciones, van a la oposición y lo saben. ¿Cuál sería la diferencia ahora? Creo que toda la formulación que le permitió a Netanyahu postergar esta decisión empezó a llegar al último de los partidos, que en este momento Netanyahu no se enfrenta únicamente a los políticos, sino básicamente a los rabinos. Y aquí la Claro. figura es totalmente distinta. La táctica de Netanyahu actualmente es hacer una división entre los rabinos. Creo que el más problemático es el rabino de Gur, que es la Hasidut más grande, que definitivamente fue el primero que dio orden a, a su representante en la Knesset
votar en favor de la disolución de la Knesset. Y el intento de Netanyahu es convencer a otros de que no adopten esta fórmula. Y entonces, esto es algo que lo puede llevar básicamente a esa figura. Si no se da el caso de que pudiera evitar, Netanyahu va a ir a nuevas elecciones en la fecha que sea conveniente, buscando otro tema que pudiera ser la acusación a Yair Golán, al centro izquierda, con respecto a su expresión la semana anterior. Pudiera ser eventualmente la acusación actual a Lieberman, que ha planteado que se convierte en un factor importante Ujú. en el marco Está electoral, subiendo en las pero y encuestas. que ciertamente, y que fue el que advirtió, denunció, planteó que el gobierno de Israel está armando a las guerrillas, o perdón, a los grupos en la Franja de Gaza, a Ujú, milicias que luchen en ujú. contra de Hamas. Va a tener que buscar un tema de elección, porque si no, su futuro político está en prueba acá. Lo que le favorece es que en el marco del Likud, a diferencia de la oposición, no se, no se ve un líder que pudiera hacerle frente a Netanyahu. Sigue siendo la persona que tiene el absoluto control de las masas de Likud hasta la ley de enrolamiento. Creo que es el primer tema en muchos años de que pudiera haber una decisión. Y creo que esto lo sabe también el judaísmo ortodoxo, o llamado Haridí. Sabe perfectamente cuál es la debilidad de Netanyahu frente a su masa. Y Claro. entonces esto es algo que tiene que plantear. Lo que define, por ejemplo, el hecho de que por primera vez los Haridim tuvieron contacto con Gantz, o no primera vez, pero por lo menos Pero en este crisis. Y entonces, no creo, pienso yo, que para presentar una alternativa, sino para definir que tienen una alternativa, sin que ésta pueda concretarse. Pero es claro que si la oposición llega al poder, en la mayoría de los casos van a dar todo lo que la ortodoxia exige, a condición de que se unan al gobierno para para poder formar gobierno. cambiarlo, Ujú. ciertamente. Justamente, por último, me gustaría preguntarte sobre el rol de la oposición en toda esta crisis y esta constelación. Hablamos de una oposición que, dicho entre comillas, no supo aprovechar todo lo que vino pasando en el último más de un año y medio. O sea, la oposición no empujó a la caída del gobierno ni por la masacre del 7 de octubre, ni por la guerra, ni por las consecuencias económicas de la guerra. Y ahora hay otra crisis. ¿Hasta qué punto te parece que la oposición está haciendo lo que se espera normalmente de una oposición política? No, definitivamente está muy lejos de ser una oposición política concreta, a tal grado que, en primer lugar, ellos están viendo los resultados de las encuestas. Y Ujú. una persona como Lapid, por ejemplo, no creo que está muy interesado en que haya una elección, a pesar de que lo dice, que quiere una elección, eh, por cuanto su caudal electoral, que fue mucho mayor, y también Gantz, van a descender. Quizás por no haber tenido una línea muy concreta, muy clara, muy opositoria. El problema es de que tampoco ahí hay un programa de trabajo que pueda permitir decir, tengo una alternativa a Netanyahu ideológicamente. Se trata de una conjunción de cuatro o cinco factores que difieren en todo, menos en uno, que es sacar a Netanyahu del gobierno. Entonces, otra vez la fórmula Rak lo Bibi, no solamente, solo no Bibi, pudiera tener un efecto en estas elecciones. Nadie me puede hoy día definir cuál es la posición de Gantz, por ejemplo, sobre la crisis económica. No ha habido una sola declaración suya al respecto. Yo veo la relación o el intento de los partidos de escaparse de ser considerados partidos de izquierda, por ejemplo. Tratar ahora más aún Ujú. de alejarse de la visión de los partidos que empiezan a plantear una alternativa como tal. Eh, Creo que estamos acá frente a una situación compleja, porque nadie puede plantear cuál es la relación ideológica hoy día y qué programa, cuál es La propuesta la concreta. respuesta. Por ejemplo, a religión y Estado. Fuera, como dije, el intento de decir nosotros no somos partidos de izquierda, salvo Yair Golán. Y la pregunta es, aún si llegan a tener un programa concreto, ¿quién es el líder
de la oposición que se pronostica como miembro del partido que va a tener mayor cantidad de gobierno, es decir, del partido que va a ser yo soy el líder de toda la oposición. Tenemos Bennett, tenemos Gantz, Lapid Mm, y Yair ujú. Golan, que no Lieberman. han dado. Y otra pregunta que todos intentan poner debajo de la alfombra: ¿cuál es la posibilidad de conseguir una coalición con uno de los partidos árabes? Que es otro de los temas que escapan como del fuego. Ujú, Y probablemente algunos de ellos no van a querer tener alguna acción. Y sin tener una coalición con un partido árabe que tiene 5 votos, especialmente RAM, que fue el partido moderado, el partido islámico, en cuanto eh, a su planteo de ser parte del gobierno, va a estar un serio problema. La otra alternativa de Netanyahu interesante es de que no se logre formar gobierno. O sea, en este momento creo que no está hablando solamente de llegar a una mayoría, porque en este momento Netanyahu no tiene esa mayoría. La puede no. tener individualmente, pero no logra llegar a los 61 bancas. La idea entonces es impedir que la oposición llegue a 61 bancas, sobre Claro. todo bajo el criterio de decir ustedes van a hacer coalición con la lista islámica. Y entonces, Ujú, si va otra vez un impasse, volvemos a la misma figura, que es el gobierno sigue siendo gobierno de transición. Y creo que es una de las fórmulas que él pudiera plantear si es que no logra, si es que sigue no logrando llegar a una mayoría de 61 bancas, por lo menos. ujú. Muy bien, Jack, te agradezco muchísimo por todas estas explicaciones y por supuesto te vamos a volver a convocar porque la política israelí siempre da temas interesantes para consultarte. Gracias y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias, Roxana.